Ordenan supervisión. Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el Ministerio Público solo podrá imputar ante jueces de control. Canal Humanitario. Conferencia Episcopal Venezolana pide atender problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas. Elección constituyente. Presidenta del Consejo Nacional Electoral aseguró que colegios que no permitan votación serán suspendidos. Inconstitucional. Manuel Galindo aseguró que en ninguna constitución del país ha existido el mecanismo de plebiscito. Casa por cárcel. TSJ otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad para diputado Wilmer Azuaje. Condena. Expresidente de Brasil, Lula da Silva, fue sentenciado a 9 años y medio de prisión por caso Petrobras. Ni tú ni yo. Jennifer López presentó nuevo videoclip. Nos eligió, tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Pero prefiero la tuya. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días, bienvenidos todos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor, Gregorio Rojas Flores, estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y del mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Vamos a hacerlo hoy en materia económica desde el estado Táchira. Lo hacemos con nuestra compañera Mariné Glot. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Según la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, continúa siendo una opción la compra de productos en territorio colombiano pese a la caída del bolívar frente al peso. A diario pasa gran número de venezolanos por los puentes internacionales para comprar en Villa del Rosario, Cúcuta, El Escobal y La Parada. Explica el sector que recientemente la moneda nacional cerró en 0.37 pesos, es decir, 10.000 bolívares se convertían en solo 3.700 pesos. Montos que alcanza para el pasaje hacia el norte de Santander. Sin embargo, los precios de productos de la cesta básica en el vecino país son más atractivos que la adquisición de rubros no regulados en territorio nacional. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Seguimos ahora en los estados Vargas y Lara. Con la entrega de recursos y créditos en beneficio de las comunidades. Nuestro primer contacto es en Vargas, precisamente con nuestro compañero Orlefran Gamaya. Orlefran, buenos días. Buenos días, acá en el estado Vargas fueron destinados 4.336.000 bolívares por parte de Hidrocapital para el mejoramiento de capacitación y red de distribución de agua potable en Puerto Cruz de la parroquia Carayaca. Con la designación de estos recursos será construido un dique de toma con puntos de capacitación, así como también será rehabilitado 2 tanques para el almacenamiento de agua potable. Se conoció que serán beneficiados más de 925 familias de esta zona turística de la entidad que son dedicadas a la pesca y a la agricultura. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Así amanece el estado Lara, específicamente en la comunidad Las Delicias de Barquisimeto. El vocero Valerio de la Rosa indicó que el Consejo Legislativo de la región aprobó los créditos correspondientes para el desarrollo de esta cancha y aún no ha sido ejecutada por la gobernación de la entidad. Asimismo, señaló que 400 niños se beneficiarían con esta cancha de usos múltiples, al tiempo que manifestó que las mejoras están paralizadas desde hace 2 años. Finalmente, la comunidad exhortó a la gobernación de Lara para que culmine la obra, pues consideran que se le está negando el derecho al deporte a los niños y jóvenes. Desde Latina TV en el estado Lara, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Génesis, muchas gracias. Ahora nos trasladamos a los estados Miranda y Guárico. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Nuestro primer contacto será para nuestro compañero Alberto Rebeto. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Funcionarios de Polisalias lograron la aprehensión de 2 sujetos pertenecientes a una peligrosa banda dedicada al robo de viviendas. Así lo informó el subdirector de la Policía Municipal, José Gregorio Landáez. Explicó que tras el llamado de vecinos, los efectivos lograron detener a 2 jóvenes, quienes hirieron con arma de fuego a un residente del sector Figueroa, cuando presuntamente intentaban hurtar objetos de valor de una vivienda. Destacó que en el hecho otros 2 integrantes del grupo delictivo lograron huir del lugar.
Por otra parte, informó que en recientes operativos lograron recuperar 3 vehículos solicitados. Por otra parte, el funcionario detalló que continúan realizando operativos de seguridad con la instalación de puntos de control en diferentes sectores del municipio. Desde Los Alias en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Amanecemos desde el Estado Guárico con información en materia de seguridad. Y es que el secretario de Seguridad y comandante de la Policía Regional de esta entidad, el comisionado Juan Delgado Gaspar, aseguró que en el primer semestre del año se ha disminuido en un 41% los índices delictivos. Además, indicó que al menos 138 organizaciones delictivas han sido desarticuladas. Finalmente, indicó que se han activado los comandos rurales para atender las zonas agrícolas en el Estado Guárico. Desde San Juan de los Morros, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Continuamos con más información. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró que la convocatoria de la Asamblea Nacional para este 16 de julio no es un acto de votación, sino una actividad de agitación política similar a una manifestación. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La jefa del Poder Electoral señaló además que el proceso que impulsan la Mesa de la Unidad Democrática y Sociedad Civil carece de valoración jurídica. Aseveraciones que hizo ante representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, a quienes presentó el proceso electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Tú dices que hay 2 eventos. Hay un evento el domingo. El evento que hay es el simulacro. Lo otro, bueno, eso es parte de lo que es una estrategia política, es una actividad para la agitación política, como puede ser una manifestación, una marcha, una concentración o las mismas barricadas que han estado haciendo. Mejor una encuesta, mejor una actividad de agitación política de esta naturaleza que una barricada que degenera en violencia. Lucena señaló que para las elecciones del 30 de julio el CNE identificó centros de votación ubicados en zonas que consideran álgidas e inseguras. Por ello, advirtió que se tomarán medidas ante eventuales amenazas a la participación de los electores. Una escuela que no permita que el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus funciones constitucionales, abra un centro de votación, ese centro de votación perderá definitivamente su estatus como directorio dentro del directorio de centros de votación y esos electores serán reubicados en otro centro electoral que decidiremos. Esto es de cara a las elecciones del 10 de diciembre. Informó que los centros de votación serán tomados desde una semana antes a la elección, es decir, el domingo 23 de julio, y reiteró que solicitaron al Ejecutivo que los declare zonas de seguridad con un perímetro de 500 metros. El Poder Electoral también realizará este domingo la auditoría de producción de las máquinas de votación y el próximo será para el software de totalización. En estos procesos participan representantes de grupos de electores y observadores sectoriales. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Una mujer de 56 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación opositora en la ciudad de El Tocuyo, en el estado Lara. La protesta se desarrollaba en la urbanización Villa Colonial cuando, según testigos, surgió una situación irregular en la cual se efectuaron disparos contra las personas que estaban en el sector. Al oír las detonaciones, la víctima, identificada como Janet Angulo, quien era docente jubilada, corrió al interior de su casa, donde fue alcanzada por el proyectil. El Ministerio Público investigará el caso y para ello comisionó a la Fiscalía 21ª de Lara. Con la muerte de Janet Angulo asciende a 94 la cifra de personas que han perdido la vida desde que iniciaron las protestas antigubernamentales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró que el Ministerio Público ha encubierto el crimen y la conspiración. Un ministerio público cómplice del crimen, cómplice de la conspiración, que ponía una cara y una sonrisa, se lavaba la cara por un lado, pero por otro metía el puñal contra la democracia y la justicia, que ha permitido una impunidad criminal, cómplice de los delitos, cómplice totalmente de los delincuentes, de los criminales, de los asesinos. Es impresionante que apenas hayan llegado a actos conclusivos y hayan acusado al 10% de los delitos que se cometen en el país. Y en el caso de los delitos de la Guarimba 2013-2014, por cobardía, no acusaron ni han hecho justicia. El primer mandatario también apoyó la decisión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, para realizar un simulacro electoral de la constituyente este domingo, a su vez que rechazó cualquier sabotaje a centros electorales. Dijo que el próximo domingo, 16 de julio, convocó
a un simulacro electoral. Eso sí va a ser un evento electoral, de verdad. Yo convoco como jefe de Estado a todo el país al simulacro electoral del próximo domingo 16 de julio. Y algunos sectores de la derecha han amenazado con sabotear los centros electorales. Ella dijo, centro electoral que sea saboteado, centro electoral que se va a eliminar para las próximas elecciones. Me parece muy justo. El presidente también acusó nuevamente a la oposición de los actos violentos recientes en el país. Por otra parte, firmó un decreto para establecer la Comisión de la Verdad como parte de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual comentó que espera sea instalada el 2 de agosto para comenzar su primera discusión. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció la anulación del pasaporte del director de actuación procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien pretendía viajar a Argentina para asistir a una reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. También informó sobre la designación del fiscal número 55 para dar seguimiento a las investigaciones al caso Odebrecht en Venezuela. El fiscal 55 nacional del Ministerio Público, Pedro Lupera, inició las primeras citaciones relacionadas con el caso Odebrecht. La Fiscalía comenzó en enero de este año las investigaciones para determinar si la empresa brasilera realizó soborno para la ejecución de obras, como ha sido en otros países de América Latina. Tania de Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, rechazó que senadores de Estados Unidos amenacen con sanciones a funcionarios públicos si se conforma la constituyente en Venezuela. Diana Vázquez tiene los detalles. D'Amelio aseguró que el proceso político es legítimo, ya que según datos que maneja, más del 70% de los venezolanos avalan la iniciativa del presidente de la República. En estos momentos el Poder Electoral está cumpliendo con la función que les otorgó el pueblo venezolano en el 1999, cuando votaron por sí por esa constitución, dijeron el CNE es el único que lleva los procesos electorales. Y además de eso son 4 actores que pueden solicitar la iniciativa. Eso lo dijo la mayoría del pueblo en 1999, lo que pasa es que a veces sufren de amnesia y entonces se les olvida eso. Tania D'Amelio también dijo que respeta la consulta popular convocada por la oposición, aunque enfatizó que es inconstitucional. No está contemplado en la Constitución, pero con mucho respeto, bueno, todos los ciudadanos venezolanos y venezolanas, si quieren hacer una actividad, podrán hacer una actividad. La rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, aseguró que paralelamente a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente están trabajando en lo que es la renovación de los partidos políticos y en el calendario electoral para los comicios regionales que se celebrarán el próximo mes de diciembre. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Vamos a realizar la primera pausa. 6:43 de la mañana, ya regresamos con más información. Venezuela opina. Frente a la violencia debe imponerse a la paz. Frente al odio y la muerte y las balas debe imponerse el amor, la paz, el entendimiento entre los venezolanos y las venezolanas. No hay otra opción. Ya el presidente Maduro nos dio la posibilidad con la constituyente de convertirlo en una verdadera herramienta de diálogo mayor, de diálogo entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. Con esta posibilidad para derrotar la violencia, para derrotar un proceso de intervención que, como ustedes bien lo vieron, ya la oposición se quitó las máscaras y abiertamente lo anunció. Es el plan del Pentágono para intervenir a Venezuela y el pueblo de Venezuela está plenamente convencido que a través de la constituyente eso no va a ocurrir, porque la solución para Venezuela de la actual crisis la daremos los venezolanos y las venezolanas. El proceso nacional constituyente básicamente significa una condena de muerte para Venezuela. El objetivo que persigue este proceso sencillamente es terminar de legalizar todas y cada una de las arbitrariedades, entes, instituciones que ha hecho la tiranía para acabar con Venezuela y con los venezolanos, y que tome rango constitucional, de manera que la ciudadanía no pueda protestar en contra de las arremetidas que tenga el gobierno. Entonces, por esta razón, los venezolanos no solo nos tenemos que oponer al proceso nacional constituyente, sino que nos tenemos que organizar en función de afrontar y rechazar totalmente la constituyente y acabar definitivamente con la tiranía marxista que ha asumido a Venezuela en el peor de los atrasos y el mayor de los fracasos. Venezuela opina.
6:50 de la mañana, la Conferencia Episcopal Venezolana considera una provocación plantear un simulacro electoral el mismo día en el que se realizará la convocatoria hecha por la Mesa de la Unidad Democrática. Diana Martínez tiene más detalles. A la que se está invitando el próximo 16 de julio, promovida pues también por la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que se trata de una posibilidad que tiene el pueblo venezolano para expresarse y por eso pues convocamos al CNE a que suprima esa invitación que está haciendo a realizar un simulacro de votación, en cuanto que eso podría generar enfrentamiento con los factores de la sociedad que han invitado a esta jornada del 16 de julio. Esas fueron palabras de Monseñor Víctor Hugo Basabe durante la 108ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, en la que se hizo pública la exhortación consignada ante el Ejecutivo Nacional el pasado sábado, en la que se pide retirar la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente por considerar que su ejecución es inconveniente para el país. Señalan que no han recibido respuestas de la misiva por parte del presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, porque es una convocatoria cuyo asidero jurídico es contrario a lo establecido en la Constitución Nacional. En segundo lugar, porque consideramos que se trata de una propuesta que en lugar de contribuir a la paz del país, lo que va a potenciar es el conflicto que estamos viviendo. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia, la cual indica que el Ministerio Público solo podrá imputar ante jueces de control. De acuerdo a un texto de la instancia, la decisión evitará una posible vulneración de los derechos constitucionales y resguardará las actuaciones de los magistrados que conforman el sistema judicial penal, además de los derechos de las víctimas. El TSJ informó que toda persona investigada por un hecho punible solo obtendrá la condición de acusado una vez que sea confirmado por el Ministerio Público. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una conversación telefónica con el líder opositor Leopoldo López. De acuerdo con el organismo, ambos coincidieron en la necesidad de trabajar por la democracia en Venezuela. En un comunicado de la organización, tanto Almagro como López destacaron la importancia de la actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para el domingo 16 de julio. Los dirigentes rechazaron la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Además, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, habló del mismo modo con Leopoldo López. El mandatario ibérico felicitó al coordinador de Voluntad Popular por su valentía tras 3 años de prisión. Cilia Flores y Delcy Rodríguez, candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente, juramentaron a los comunicadores de los comités locales de abastecimiento y producción. Durante el encuentro destacaron que la constituyente es la vía para garantizar la paz en el país. La constituyente es la solución contra la guerra, contra la violencia, contra el terrorismo. Paz, queremos paz, estamos dispuestos y dispuestas a conquistar la paz el 30 de julio. Nos querían secuestrar los alimentos, especulan con los precios, pero también el presidente les tiene una sorpresita, porque hay una ley que va a presentar el presidente a la Asamblea Nacional Constituyente para congelar los precios, para que no haya más especulación, para que los clases sigan desarrollando y puedan llegarle a todo el país y a los más necesitados. Delcy Rodríguez, candidata a la constituyente por Caracas, dijo que Venezuela en el mundo es un ejemplo de inclusión social y democracia participativa. Siéntanse hijos e hijas de la mejor estirpe de revolucionarios y combatientes por esta patria sagrada, soberana e independiente. Nuestro mensaje a los líderes de la oposición: nos cansamos de ustedes. Venezuela se cansó de esperar para que ustedes tuvieran una mínima expresión de disposición al diálogo, al entendimiento pacífico. Y por contra, se convirtieron en los peores representantes de la violencia, de la muerte y de la tristeza. Aquí estamos nosotros con los clap y nuestro canto de amor por la esperanza y el futuro de Venezuela. Como dijo nuestro querido Arquimiro Gabaldón, somos el amor y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Vencerá el amor, vencerá la paz y vencerá la soberanía de Venezuela este 30 de julio. Todos a votar.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por un tribunal de primera instancia debido a su implicación en la red de corrupción en Petrobras. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, quien es responsable de las investigaciones en la estatal petrolera. El magistrado encontró a Lula culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero. Esto tras haber sido acusado de recibir 1,1 millones de dólares en sobornos a través de contratos suscritos entre la constructora y Petrobras. Pese a la condena, Lula aún puede aspirar a una candidatura presidencial en 2018, siempre y cuando la decisión judicial no sea ratificada en segunda instancia. Por su parte, la defensa del exmandatario apelará la sentencia en tribunales brasileños y la ONU. El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Stalin González, informó que la noche del 16 de julio la oposición dará a conocer cuántas personas participaron en la convocatoria realizada. El parlamentario aseguró que será garantizada y resguardada la identidad de quienes acudan a la convocatoria del domingo, pues los cuadernos serán destruidos. Esa misma noche, en un tiempo rápido, sabremos cuántas personas lograron participar y cómo quedaron cada una de las preguntas. Nosotros no tenemos por qué temer de qué va a ocurrir ese día. Ese día lo que va a ocurrir es que millones de venezolanos van a ir a los puntos ciudadanos a dar su opinión de lo que está ocurriendo en el país en unas papeletas que estamos organizando nosotros. Insistió en que el proceso es legal porque es producto de un acuerdo del Parlamento. La consulta claro que es vinculante, amparada en el artículo 5 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo. El artículo 70 dice que las consultas populares y la Asamblea Ciudadana son vinculantes con lo que ocurre en la vida pública del país. 50.000 voluntarios trabajan en la distribución del material en los llamados puntos soberanos. En general, donde el venezolano podrá asistir tanto acá en Venezuela como en el exterior. Hasta hoy tenemos entonces en el exterior 70 países, 430 ciudades, 505 puntos y en Venezuela 2.029 puntos y 14.303 mesas extendidas en todo el país. Este jueves se darán a conocer los invitados internacionales que observarán el proceso. El diputado Stalin González aclaró que se mantienen las 3 preguntas tal como fueron aprobadas por la unidad. Invitó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a participar. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó una medida cautelar de casa por cárcel al diputado Wilmer Azuaje luego de que el Ministerio Público pidiese que se aclarara la situación del parlamentario del Estado Barinas. El ponente Juan Luis Berenzuela aclaró que Azuaje deberá permanecer en su residencia hasta que el Consejo Legislativo de Barinas tome la decisión de retirar su inmunidad parlamentaria. El TSJ también destacó que Azuaje fue detenido en flagrancia, por lo que no podía realizarse un antejuicio de mérito antes de su aprehensión y que de ser juzgado como improcedente el allanamiento a su inmunidad parlamentaria, cesará su detención domiciliaria y se podrá reabrir su caso, haciendo posible que el proceso sea llevado a tribunales penales ordinarios si el Consejo Legislativo allana su protección legislativa. 6:58 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos como invitado a Werner Corrales. Él es el coordinador del programa Quiero un País. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Lirio, a ustedes por invitarme. Quisiera su interpretación sobre lo que pareciera ser un giro en las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Él ayer decía que el propósito fundamental, eso sí lo mantiene, de la constituyente es la paz, pero no producir una nueva constitución, sino que va a ser la misma constitución vigente, la del año 99 mejorada. ¿Cómo interpreta usted esto? Mira, yo creo que es uno de esos mensajes a los que ya nos tiene acostumbrado el gobierno, en los cuales pretende mostrar algo distinto de lo que su cara muestra que está haciendo. Uno llama a una constituyente para cambiar la Constitución, no la llama para hacer unos juegos florales. De manera que, francamente, no es más que el mensaje en el que se miente de manera sistemática.
Este domingo hay un evento convocado por la Mesa de la Unidad Democrática en el que van a preguntar a los venezolanos 3 aspectos sobre la conducción y la vida en general del país. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Divisaí Lucena, ha dicho que no tiene carácter legal, que no es vinculante. La oposición insiste en que sí, amparada en los artículos 5 y 70 de la Constitución. Para usted, ¿qué significa lo que está planificado para este domingo? ¿Qué implicaciones puede tener y qué consecuencias prácticas? Mira, el llamado que se hace a la población adulta venezolana es para que diga, primero, si rechaza la convocatoria ilegítima hecha por vías inconstitucionales a una asamblea constituyente para el 30. Segundo, si la Fuerza Armada debe demandarse de ella el cumplimiento de la Constitución y los mandatos de un poder legítimo como es la Asamblea Nacional. Y tercero, le pide a los venezolanos que digan si están de acuerdo en cambiar esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no le ha dejado el gobierno a la oposición otro camino que el desconocer los caminos que ya son simplemente apéndices del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral es un apéndice del Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia es un apéndice del Ejecutivo. La oposición está haciendo uso de instrumentos previstos en la Constitución mediante los cuales está haciendo esta convocatoria. El propósito es que el pueblo venezolano opine sobre esas 3 preguntas que a fin de cuentas te darán la respuesta de cómo podemos resolver la crisis venezolana. La crisis venezolana necesita respuestas sí a las 3 preguntas. ¿Y qué implicaciones puede traer una vez que la gente de la Mesa de la Unidad de ese mismo día anuncie cuántas personas participaron y el resultado? ¿Qué respondieron? ¿Tú dices qué implicaciones de carácter político? Debería. Sí, definitivamente la implicación es mostrar una vez más a toda la sociedad venezolana que somos una inmensa mayoría quienes queremos resolver este conflicto y lo queremos resolver en paz yendo hacia la democracia y además decirle a la comunidad internacional o reiterarle a la comunidad internacional nos están forzando a los venezolanos a un camino que los venezolanos no queremos. ¿Qué piensa usted de que ese mismo día el CNE esté convocando para un simulacro de votaciones a la constituyente? La conferencia episcopal lo llamó provocación. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que dijo la conferencia episcopal a través de su vocero, pero nuevamente, lo que te decía respondiendo a tu primera pregunta, nos tiene acostumbrados el gobierno a hacer cosas sobre las cuales miente. Estaba convocado el acto del 16 por la oposición democrática con suficiente antelación y no se conocía que el CNE supuestamente tuviese en sus cronogramas semejante convocatoria. Yo creo, igual que dijo el vocero o lo dijeron los voceros de la conferencia episcopal, que esto es una provocación más. Hoy nos visita en su carácter de coordinador de ese programa que se llama Quiero un País. Voy a leer textualmente. Es una iniciativa ciudadana y plural destinada a construir puentes de entendimiento entre venezolanos que piensan distinto. ¿Cómo es posible tender esos lazos? Ustedes, entiendo, han hecho visitas a sectores populares. ¿Qué es lo que han recogido? ¿En qué puntos hay consenso sobre el país que quisieran la mayoría de los venezolanos? Lirio, tú sabes que en varias oportunidades que he venido aquí, tú misma me has entrevistado, hemos hablado del programa La Venezuela que queremos todos. La Venezuela que queremos todos es una propuesta de visión compartida de país que hemos venido construyendo desde el año 2009, en la que han participado ya más de 70.000 personas. Han sido consultadas sobre el país que quieren. La consulta, que se llama Quiero un País, es una consulta que convocó la Asamblea Nacional en enero o en principios de febrero de este año y nos pidió a nosotros, al programa La Venezuela que queremos todos, que la coordinásemos. Esa consulta tiene varias finalidades. Primero, llamar a la gente a opinar sobre las propuestas, los 7 consensos de la Venezuela que queremos todos. Segundo, allanar el camino, porque esa propuesta de la Venezuela que queremos todos es una propuesta de largo plazo, allanar el camino con el corto y el mediano plazo. Y ese camino pasa por una transición a la democracia. Estamos a punto de iniciar la transición a la democracia. Hay obstáculos que se oponen a ella, como la convocatoria a esa Asamblea Nacional Constituyente. Lo que hemos encontrado en todas las comunidades es que una inmensa mayoría de los venezolanos quiere paz de verdad, no de la boca hacia afuera. Quiere llegar a la transición por vías pacíficas y que la transición se dirija a la democracia, no que se dirija a reconstruir el supuesto legado de alguien que es el culpable de lo que estamos viviendo en este momento.
los venezolanos en su inmensa mayoría quieren iniciar la transición pacífica, pero además irreversible a la democracia. Y el mayor obstáculo que tenemos frente a nosotros es lo que ha sido convocado de manera ilegal y legítima por el gobierno para el 30. La pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se llega a eso? Se llega tendiendo puentes. Creí que había enfocado, pero me doy cuenta de que no. Se llega tendiendo puentes. Nosotros tenemos, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, tenemos una serie de iniciativas para reunirnos con el chavismo que se ha dado en llamar crítico, con distintos grupos de la sociedad, y se han ido creando alianzas. De hecho, las alianzas ya son fuertes, cohesionadas, alianzas que reúnen a gente que estuvo apoyando el proyecto del presidente Chávez, gente que siempre estuvo en la oposición, no alineado. De esa manera se llega. Para poder iniciar una transición pacífica a la democracia, todos tenemos que estar presentes en la conducción del país. Porque habla de transición, ¿por qué quiere un país estar trabajando en elaborar un documento que sirva como soporte a un eventual nuevo gobierno, cualquiera que este sea? Mira, no solamente quiere un país, muchas organizaciones están trabajando en propuestas para cómo transitar de lo que hoy tenemos, que evidentemente no es una democracia, a una democracia. ¿Por qué es importante? Porque una vez que se produzca el cambio, tenemos que tener claro cuál es el rumbo, hacia dónde vamos. Si hacia donde vamos es la construcción de una nueva democracia en la que todo el mundo tenga posibilidad de progresar, iremos en buen camino. Si hacia donde vamos es un camino errado, muy probablemente lo que se haga sea complicar aún más la situación. Tiene que haber una planificación estratégica, pero en esa planificación tenemos que participar todos. Y en eso es que se ha dedicado a promover puentes y propuestas que unan la opinión, por ejemplo, del chavismo crítico y de la oposición democrática, quiere un país. ¿Qué deberían hacer ambas partes involucradas en la polarización? Porque tenemos muchos años en los que el país parece dividido en dos partes aparentemente irreconciliables. En el actual momento, pues unas se debaten entre esa constituyente y otras entre defender la constitución vigente. ¿Qué es lo menos traumático y sobre todo qué es lo que deberían hacer ambos polos, tanto oposición como gobierno? Yo creo que lo que nos une es el respeto irrestricto a la Constitución vigente. Eso, primero, representa los intereses y la vocación que siempre tuvo el chavismo, los que apoyaron al presidente Chávez. Y eso representa, aunque merezca algún tipo de revisión eventualmente, representa los intereses y la orientación democrática de la unidad. Lo que debemos hacer es fijarnos en qué nos une y sobre la base de lo que nos une, armar un programa para poner en marcha la transición. Si nos dedicamos a ver lo que nos enfrenta, nunca vamos a salir de esta crisis. Dedicarnos a ver lo que nos enfrenta es lo que está haciendo el gobierno con su convocatoria ilegítima a una Asamblea Nacional Constituyente, que lo que va a hacer, si es que llegase a concretarse, lo que va a hacer es dividirnos mucho más a los venezolanos y pretende imponer la voluntad de unos poquísimos sobre la gran mayoría de los ciudadanos. Porque dice, si llegara a concretarse, ¿usted ve la posibilidad de que se retire o se retroceda? Mira, uno no debe abandonar ningún escenario. Entre los escenarios que se presentan al futuro, yo creo que uno que tiene una probabilidad que no es mínima es que haya una reflexión dentro del gobierno que lleve a retirar la propuesta. Mucha gente se lo ha pedido el chavismo crítico, se lo ha pedido a la conferencia episcopal, se lo ha pedido el mejor amigo de los últimos momentos del presidente Chávez, el presidente Santos de Colombia. Yo creo que la racionalidad puede llegar a la cabeza del gobierno y retirar esto para facilitar eventualmente una transición pacífica y, repito, irreversible a la democracia. En el minuto que nos queda, ¿qué piensa usted que tiene experiencia sobre el papel que va a jugar la comunidad internacional? Estados Unidos, la Unión Europea han dicho que no van a apoyar la constituyente e implícitamente sí lo que va a ocurrir el domingo convocado por la oposición. Mira, la comunidad internacional ha tenido un rol muy importante en los últimos meses y yo creo que uno de los roles, me voy a dedicar a uno solo, es crear la posibilidad de que el costo de salida de este gobierno se reduzca. Y de eso se ha hablado. Se ha hablado de que hay algunos países que podrían ofrecer asilo, refugio a algunas de las personas, no a todos, porque hay algunos que necesariamente tendrán que ir a la justicia, pero que le ofrecerá asilo a algunos de los actuales dirigentes del gobierno.
Doctor Corrales, muchas gracias por su tiempo, por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Lirio. Despedimos entrevista de Venevisión con Werner Corrales. Él es el coordinador del programa Quiero un País. Ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense allí porque al regreso más de la emisión matutina. Siete y 24 minutos de la mañana. La Fiscalía peruana solicitó a la justicia ordenar prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presuntos delitos de lavado de activos, según información ofrecida por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Humala y Heredia son investigados por lavado de activos por supuestamente haber recibido $3 millones de la brasileña Odebrecht. Según declaraciones del encarcelado expresidente de la firma Marcelo Odebrecht para financiar la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2011. El expresidente Humala, que gobernó el país entre 2011 y 2016, ha negado las acusaciones. Y la labor informativa de Noticiero Venevisión nuevamente fue galardonada. En esta oportunidad, la alcaldía del municipio de Latillo, Estado Miranda, reconoció el trabajo periodístico de nuestros compañeros Euclides Sotillo, Manuel Covela y Rafael Aníbal Camacho. La entrega de este reconocimiento se llevó a cabo en el anfiteatro de El Latillo, donde el alcalde de ese municipio, David Smolansky, resaltó la ardua labor y los retos que tienen que enfrentar diariamente los profesionales de la comunicación en la Venezuela de hoy. Desde la alcaldía de Latillo, pues estamos reconociendo a Manuel, a Euclides y a Rafael por el trabajo que hacen a diario para informar a todos los venezolanos y además no solamente informan del acontecer político, sino también del acontecer local en el Latillo. Así que felicitaciones a ellos y espero que sigan ejerciendo el periodismo con vocación y convicción. Nuestros compañeros agradecieron la distinción de la autoridad municipal y reiteraron su compromiso por seguir llevándole al pueblo venezolano información justa y balanceada. Agradecido con las autoridades del municipio de Latillo y su alcalde, por supuesto, David Smolansky, por otorgarnos este reconocimiento que recibimos con mucha humildad, pero a la vez con mucho compromiso y que por supuesto comparto con mi equipo de trabajo, el camarógrafo que me acompaña diariamente, José Araujo, por supuesto también mi asistente Angel Berchava y los demás compañeros que hacen vida en Noticiero Venevisión. Un reconocimiento al trabajo que hacemos todos los días en Noticiero Venevisión para llevarles a todos ustedes información justa y balanceado, y también un reconocimiento a todo un equipo, no solamente a nosotros que somos reporteros, sino todo el equipo que trabaja en Noticiero Venevisión, redactores, productores, camarógrafos, asistentes. Por supuesto, agradecer a la alcaldía del municipio de Latillo, al alcalde David Smolansky por este reconocimiento para todos los equipos de noticias que salen día a día para llevar la información a todos los venezolanos. Enhorabuena y felicidades para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Jennifer López y su nuevo videoclip Ni tú ni yo. Es dictador, emocionante, apasionante, depredador. La cantante publicó el videoclip de su promocional con la colaboración de Gente de Sony. Se trata de una producción de Sony Music Latin, la cual fue dirigida por Emil Nava en la Isla Morada, Florida. La historia está inspirada en los años 70 y vemos a J-Lo posando para un fotógrafo de quien luego se enamora. Marc Anthony, además de ser el productor de su nuevo disco, también tiene una participación especial en el audiovisual. Tenemos el control. Nada de lo que hagamos ahora es... Seguimos con Chino Miranda, quien estuvo en la Semana de la Moda para Hombres en Nueva York. Baby, dame tu cariño. Amor, no te vayas. El venezolano fue invitado como embajador latino y compartió parte del evento por sus redes sociales. Chino publicó varias imágenes y escribió que estaba muy emocionado con su participación. El cantante no se considera un experto en temas de moda ni un modelo, pero está orgulloso de poder representar al país y abrir más puertas para el talento nacional. Chino aseguró que el aprendizaje que tiene es invaluable, más en esta nueva etapa de su carrera donde se ha propuesto ser un artista integral. Amor, no te vayas, quédate conmigo, dame de tu luz, baby, dame. Seguimos con Daniel Radcliffe y la extraña enfermedad que padece. El actor inglés conocido como Harry Potter reconoció durante una entrevista que padece un trastorno conocido como dispraxia. Daniel contó que por su condición tenía problemas para atarse los cordones y escribir en la escuela.
Por eso se convirtió en un representante de quienes también tienen esta patología poco conocida y espera informar a los demás sobre los pormenores con los que deben lidiar. La dispraxia es conocida como el síndrome del niño torpe y se trata de una enfermedad psicomotriz que provoca desorganización en el movimiento e incoordinación motora. No. The writing is so beautiful and subtly funny that, laughs come and Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Venevisión. Así será, Karielis. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos porque ya terminó la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Pero quedan con Primer Contacto. Elizabeth Márquez y Juan Francisco del Corral ya están en el estudio preparados para continuar con más del bloque informativo. Así que llegamos al final. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.